Ahora, en el capítulo 10 suena la campana para ir al colegio y el joven estudiante recibe algunas instrucciones para su vida. ¿Cuán importante es esto? Estas son las lecciones que tenemos que aprender en la escuela de Cristo. Y técnicamente hablando, tenemos ante nosotros los proverbios de Salomón que fueron escritos y ordenados por él mismo. Notemos lo que dice el versículo 1 de este capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que en esta vida, si un padre tiene un hijo que ha ido a la universidad y ha logrado buenas calificaciones, y quizás hasta haya resultado un atleta destacado, este padre no deja de jactarse y decirle a todo el mundo lo inteligente que ha sido su hijo, que ahora es profesor de la universidad, etcétera, etcétera? ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de esa manera? Pero supongamos que este muchacho, en lugar de triunfar de esa manera, fue un fracaso y no llegó a hacer nada. Pues bien, el padre no dice nada acerca de todo esto. Mantiene su boca bien cerrada. Ahora, la segunda parte del versículo 1 nos dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es la madre la que se entristece cuando sucede algo así. El padre guarda silencio y simplemente lo ignora todo. ¿Qué cuadro de la vida el que tenemos aquí? El hijo sabio y el hijo necio. Usted puede ser cualquiera de esos dos. Luego en el versículo 2 de este capítulo 10 de Proverbios leemos, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Nuevamente tenemos que decir que Cristo ha sido hecho para nosotros no solo sabiduría, sino justicia. Él nos libra a nosotros de la muerte. Y el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y esto es cierto en la vida, ya que se ve personas que han tenido grandes fortunas y han partido y han dejado esa gran fortuna. Nunca tuvo mayor significado para ellos. Nunca llegaron a disfrutarlo. Pero lo interesante de notar es que Dios bendice al hombre justo. Y eso también ha sido realidad en la vida, amigo oyente. Él tendrá sus problemas y dificultades y puede estar pasando por un tiempo difícil hoy. Pero qué satisfacción y qué bendición se puede tener hoy sirviendo al Señor. Y el versículo 4 de este capítulo 10 de Proverbios dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diferencia entre las personas hoy. Hay muchos creyentes maravillosos que son muy generosos. Otros, en cambio, no lo son. Son más bien mezquinos. Amigo oyente, muy triste es la vida de la persona que es mezquina con su dinero. Esa clase de persona siempre tiene una vida miserable, y es en cuanto a todo. Pero el alma generosa, qué cuadro diferente el que se nos presenta. ¿Cómo concuerda con la vida nuestra? Bueno, amigo oyente, vamos a tener que dejar aquí por hoy y continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Recuerde que ser diligente en la viña del Señor le retribuirá muchas bendiciones. Que Dios le bendiga. Amigo oyente, en nuestro estudio anterior escuchamos la llamada para ir al colegio, y este joven que había sido inducido al mal por el hombre del mal y la mujer extraña, la prostituta, lo cual es ir a los cultos y sectas, ahora él ha comenzado a estudiar en el colegio de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Estamos entrando ahora a lo que llamamos la segunda división principal de este libro, aquí en el capítulo 10. Bienaventurado o feliz es el hombre que entra a estudiar en este colegio, porque aquí puede encontrar lecciones maravillosas que aprender, que le permitirán a él en realidad tener éxito en los negocios. Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, cómo disfrutar de la vida y cómo asegurarse de la eternidad. Y eso ocurre cuando usted conoce al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente de este capítulo 10. Aquí se nos menciona a Jehová. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No hemos puesto demasiado énfasis en esto desde que lo mencionamos, pero usted ya sabe que hay un proverbio que puede relacionarse a cada persona. O quizá lo podríamos decir de otra forma y decir que hay un proverbio para cada individuo. Algunos son buenos y otros son malos, por supuesto, pero son muy destacados. ¿A quién cree usted se refiere lo que dice en este versículo? Jehová no dejará padecer hambre al justo. Bueno, había un joven que se llamaba José en Egipto, quien pensaba que su fin había llegado y que Dios lo había olvidado. Sin embargo, él tenía gran fe.
Este hombre salió de la prisión en la que se encontraba y llegó a ser el primer ministro en la tierra de Egipto. Y este versículo, por cierto, puede ser una referencia a un hombre como él. Ahora el versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿A quién cree usted podría referirse eso? Bueno, ¿qué le parece a Abraham? Él era un hombre generoso en todo lo que hacía y en todo lo que daba. Él le dijo a Lot, tú puedes tomar cualquier parte de la tierra que desees, y yo tomo lo que queda. Es necesario tener una persona muy generosa para dividir bienes raíces de esa manera. ¿Y qué podemos decir de la mano negligente empobrece? Bueno, Lot mismo miró hacia Sodoma y Gomorra y dijo, ese es un buen lugar para ir. Creo que Abraham fue un hombre insensato al no querer ir a ese lugar. Él hubiera tenido prioridad. Pero ya que él me dio a mí la oportunidad de ir y escoger, yo voy a elegir esa parte de allí. Y con mano débil y muy egoístamente se dirigió a ese lugar. Y de paso debemos decir que él perdió todo lo que tenía. ¡Qué cuadro el que encontramos aquí! Y luego nos revela también algo más. Mas la mano de los diligentes enriquece. Hay dos palabras que no se pueden unir en la Biblia. La fe y la pereza no se mezclan. Un creyente perezoso no es un creyente con una verdadera fe en Dios. Alguien que es diligente es aquel que va a trabajar, aquel que va a laborar. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, él no se consiguió una persona perezosa, digamos de paso. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 10 de Proverbios leemos, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí tenemos un contraste nuevamente entre el joven que es diligente y aquí se le llama entendido porque él trabaja en el verano. Aquel que duerme durante la época de la cosecha o el perezoso es la persona que no va a llegar a realizar el trabajo. Permítanos decirle, amigo oyente y amigo creyente en particular, que usted necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y enseñarnos hoy. Es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Cierto pastor que tenía una iglesia en un lugar donde había poca actividad, la localidad era pequeña, se dedicó a aprovechar ese tiempo para estudiar la Biblia. Para redimir el tiempo porque los días son malos. Él se aprovechó de ese período y le da gracias a Dios por eso, porque más adelante él tuvo que trabajar en una iglesia muy grande y estar ocupado en muchas otras cosas. La gente le preguntaba, ¿cuándo tenía el tiempo para preparar todo eso? A lo que este pastor refería que él había preparado todo eso en los años que tuvo que pasar en esa ciudad tan pequeña, que él había dedicado el tiempo a estudiar la Biblia. Así es que, amigo oyente, a estudiar la Biblia. Le aconsejamos a cualquier joven que nos escuche ahora, si usted quiere ser utilizado por Dios más adelante, donde quiera que esté hoy, comience a prepararse. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Dios le ha dado a usted ahora tiempo para prepararse. Aprovéchelo. Estas son verdades tremendas. Amigo oyente, esas son verdades eternas. Lo interesante de esto que se nos dice aquí es que esas verdades no son para elevarse a los lugares celestiales, aunque van a venir muy bien cuando nos encontremos allí, sino que estas verdades son para ser usadas aquí mismo. Si usted no puede usar esas grandes verdades, entonces hay algo malo. Lo interesante de notar es que si esto no da resultado para usted, eso no quiere decir que hay algo malo con estas verdades, sino que hay algo malo con nosotros hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de ciertas personas que son mencionadas en la palabra de Dios? La primera parte del versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esa es una referencia a Samuel, ¿no le parece? La segunda parte del versículo 6 nos dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y esa es una referencia a Saúl. Ahora el versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Uno puede pensar sobre esto en relación a ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años, pero hoy están comenzando a desvanecerse o a desaparecer. Pensamos que los hombres de esta generación serán olvidados en los próximos 50 años. Pero es interesante notar que personas como Dwight L. Moody, por ejemplo, y mujeres como la reina Victoria, y ciertamente otros de otras épocas anteriores,
son todavía reconocidos. Así que este es un proverbio muy cierto. En los proverbios, amigo oyente, encontramos cosas muy apropiadas para nuestra vida. Ahora el versículo 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El necio de labios, aquel que siempre está hablando, el sabio en su propia opinión, y siempre habla mucho. Pero aquel que es sabio de corazón, ese recibe los mandamientos. Usted recuerda que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él escuchó lo que Daniel dijo y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este rey era un necio. Una noche, durante un banquete, le llegó su fin. Luego tenemos en el versículo 9 de este capítulo 10 de Proverbios, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Quizá podemos decirlo de otra manera. La honradez es la mejor política. Ahora en el versículo 10 leemos, el que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Aquí tenemos algo que es bastante interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo. El hombre que guiña el ojo, y cuando usted ve a una persona que dice algo y está guiñando el ojo, indica que no quiere decir en realidad lo que acaba de decir. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causarán mucho dolor. ¿A quién identificaría usted con este versículo? Bien, ¿qué le parece Judas? El beso de Judas fue un beso de traición porque le mostraba una afección y en realidad eso no quería decir nada para él. Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 10 de Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Todos estos son proverbios muy destacados, pero en esta sección encontramos ciertas normas para el joven. Vamos a mencionar ahora a aquellos que se destacan. El siguiente lo encontramos en el versículo 14 de este capítulo 10, donde dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Todo el tiempo el hombre sabio está reuniendo el conocimiento. En cambio, la boca del hombre necio hace que éste tenga un pie sobre una cáscara de banana y el otro casi en su sepultura. Luego en el versículo 16 encontramos lo siguiente, leamos. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Este es un proverbio tremendo, digamos de paso. Y nosotros tenemos que reconocer que se nos dice aquí, la obra del justo es para vida. ¿En quién piensa usted en relación a esto? Bueno, ese era Abel. Usted recuerda que él estaba criando ovejas y él ofreció un corderito. El fruto del impío es para pecado. Y ese, por supuesto, es Caín. Él trajo el fruto de la tierra. ¿Y qué cuadro el que tenemos aquí en estos versículos? Creemos que probablemente deberíamos regresar ahora al versículo 13 porque allí tenemos a una persona muy bien representada. En la primera parte de este versículo 13 leemos, en los labios del prudente se halla sabiduría. Todo el mundo se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero notemos cómo termina este versículo 13. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Qué le parece el hijo de Salomón, Roboán? Él no quiso escuchar el consejo que le dieron los hombres sabios. En su lugar, él escuchó a los jóvenes y como resultado hizo que le llegara la destrucción. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La obra del justo es para vida. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y eso era algo para el creyente. Y muerte quiere decir la separación de Dios en cuanto a la comunión que debe existir. Dios no va a tener comunión con una persona carnal. Y Pablo continúa, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El proverbio que tenemos ante nosotros nos dice, la obra del justo es para vida, es comunión con Dios, la salvación para Abel, mas el fruto del impío es para pecado. Y eso es para el hombre con mente carnal. Por cierto que tenemos un cuadro de Caín sin ninguna duda. Ahora en el versículo 17 de este capítulo 10 de Proverbios, leemos, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Esto se puede aplicar al hijo de David, a Absalón. Él no quiso escuchar,
y él cometió la gran equivocación de enfrentarse a su propio padre, quien era un experto en la guerra. Él tenía mucha experiencia. Luego en el versículo 18 encontramos lo siguiente: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí son mencionadas dos cosas. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Qué terrible es tener a alguien que pretenda ser su amigo y luego usted descubre que se ha hecho enemigo. Esa persona es en realidad necia. Usted se da cuenta de esto después de algún tiempo. Ahora, en la segunda parte del versículo 18 leemos: y el que propaga calumnia es necio. Como podemos ver, se lo presenta aquí como una persona que es necia. Dios le dio una ley a su pueblo que la podemos leer en los versículos 16 y 17 del capítulo 19 de Levítico. Allí se nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No se ponga a halagar a un hombre cuando en realidad usted lo aborrece. Tampoco tiene que calumniar a ese hombre. Eso lo encontramos en la Escritura. ¿Recuerda usted que Joab pretendía ser amigo de Abner y que él lo engañó a que saliera fuera de la ciudad y luego lo mató? Él murió como muere un necio. Usted recuerda, eso fue lo que dijo David, que había muerto como un necio. Bueno, el proverbio que encontramos en el capítulo 10, versículo 18 nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Luego, siguiendo más adelante en el versículo 19, podemos leer: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, alguna vez de los decretos que son presentados por los gobiernos? Alguien cuenta que tiene una copia de un decreto de estos que se refiere al repollo, y dice que es una ordenanza que tiene que ver nada más que con el repollo. Y cree que es una edición pequeña en la que utilizan unas 25,000 palabras hablando solo acerca del repollo. Ahora, ¿cuántas palabras existen en el Padre Nuestro? No hay muchas. ¿Y cuántas encontramos en el Salmo 23? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Luego el versículo 20 de este capítulo 10 de Proverbios dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Qué declaración más tremenda es esta? No podemos analizar muchas de ellas en este día. Ahora el versículo 21, continuamos leyendo: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y nuevamente presentamos a Samuel y a Saúl ante nosotros como ejemplos de estos proverbios. Samuel era un gran juez, un hombre de Israel. Pero ese hombre Saúl no era nada de eso. Luego en el versículo 22 leemos: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar hoy. Aquellos que viven en el placer, que piensan que están disfrutando todo, pero cuando se aproximan al fin de su vida, entonces la vida llega a ser algo insoportable. Podemos observar esto cuando se lleva a cabo un banquete con propósitos políticos. Esos banquetes a los que se invita a los que son ricos y que están allí por un propósito, por supuesto. Esos banquetes, usted se da cuenta fácilmente, son preparados para que las personas que son ricas apoyen a los partidos políticos. Y en esos banquetes uno no puede encontrar un rostro feliz. Por la televisión uno puede observar a aquellos que están participando de ese banquete y de los chistes que se están diciendo, pero uno no puede encontrar un rostro feliz. Amigo oyente, pensamos que los creyentes en la actualidad, por la indiferencia a lo que es moral y doctrinalmente malo, y por demostrar flojedad en su forma de vivir, están perdiendo mucho hoy. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego tenemos un buen consejo aquí en el versículo 23. Escuche usted. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¡Qué buen consejo para ese joven! El versículo 24 y el versículo 26 nos dicen: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Luego el versículo 26 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos,
Así es el perezoso a los que lo envían. ¿Le tocó a usted alguna vez enviar a un perezoso que hiciera algo para usted? Primero se para en un pie, luego en el otro, esperando que regrese. Eso es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Y luego el versículo 27 nos dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y eso fue una realidad en el Antiguo Testamento. Dios había prometido largos días a quienes le obedecieran. Bueno, ¿y no promete Él eso para el día de hoy? No, amigo oyente, Él nos ha prometido vida eterna para hoy. De paso debemos decir que esa es la vida de mejor calidad, así como de mejor cantidad también. Luego el versículo 30 de este capítulo 10 de Proverbios dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Quiere echarle usted una mirada a la historia con esto en mente? Todos los grandes reyes, los reyes y los capitanes, han partido, han desaparecido. Los Césares, Napoleones, Alejandro Magno, faraones, todos han desaparecido. Y este versículo 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Y tampoco prevalecerá aquella ideología política que niega y está contra Dios. Y es muy interesante el ver que tampoco lo hará la democracia, porque Dios tiene una forma de gobierno que es una monarquía, y podríamos agregar una dictadura. No habrá nunca una dictadura como la que será el gobierno del Señor Jesucristo sobre este mundo.